Genghis Khan, el destructor, conquistó a un cuarto de la población mundial y en el proceso murieron millones de personas. Él deseaba dominar el mundo sin importar la cantidad de personas que murieran. Fue una guerra relámpago 1000 veces peor. Casi acabaron con toda la población. Las historias de terror de este líder mongol son legendarias, pero ¿serán ciertas? Los investigadores han analizado su vida minuciosamente a través de experimentos científicos, pero nuevos descubrimientos arqueológicos ponen en entredicho los mitos que hay de la forma como él conquistó grandes ciudades. Un psiquiatra analizará su personalidad para entender qué llevó a Genghis Khan a masacrar a millones y cómo se destacó sobre otros grandes tiranos de la antigüedad. En tiempos medievales no había hombre más sanguinario que Genghis Khan. Era un mongol analfabeto que en los años 1200 conquistó lo que luego sería el imperio más grande del mundo. 2 veces el tamaño del Imperio Romano y 1,5 veces el tamaño de los Estados Unidos. Su conquista dejó una estela de muertes desde China hasta el Medio Oriente. Es una de las grandes figuras de la historia y estaba dispuesto a cumplir el destino que creía que Dios le había asignado. Genghis Khan tenía mucho instinto para lograr lo que ambicionaba. Quería cambiar el mundo, pero psicológicamente era un ser muy complejo. Nadie querría ser enemigo de Genghis Khan. Para entender mejor a Genghis Khan, el psiquiatra David Malott examinará su comportamiento y analizará su perfil psicográfico, usando un patrón único para entender cuál era su personalidad en comparación con grandes tiranos como Julio César y Calígula. Desde temprana edad comenzó a matar. Siendo tan solo un adolescente, Genghis Khan mató a su hermano que se interpuso en su camino. Durante 2 años arrasó con Asia Central y se dice que asesinó a más de 3 millones de personas. Mató casi a todos los hombres adultos y también casi a todos los niños varones. Tenía un apetito sexual voraz y violaba a las mujeres en su camino de China a Irán. Se dice que miles de mujeres se suicidaban para evitar estar con él. Era el peor de los hombres. Arrasaban las ciudades y esclavizaban o mataban a los habitantes. Usaba a la gente como escudos humanos. Estas historias son tan intensas que se cuestiona su veracidad. La primera fuente de información es un libro llamado La historia secreta de los mongoles, escrito luego de 1227, año en el que murió. El libro es muy significativo porque es el primer registro histórico que se tiene de Genghis Khan y los mongoles. Se llama La historia secreta porque solo la aristocracia mongola tenía acceso a él. La historia secreta cuenta la llegada de Genghis al poder. Evidentemente no se buscaba mostrarlo como un asesino o como un psicópata, sino entender mejor las dimensiones de su liderazgo. Pero el libro estuvo a cargo de los hijos de Genghis Khan. Ellos heredaron su imperio y es poco probable que le dieran una mala imagen a su padre. Las claves para entender quién era en verdad Genghis Khan estaban en su niñez. Para poder evaluar la personalidad de Genghis Khan, debemos analizar su niñez y ver si nos dice quién era en realidad. El historiador John Mann sigue el rastro del libro La historia secreta para comprobar su veracidad. Este tipo de paisajes le sería familiar a Genghis Khan. Son las praderas que están en el centro de Mongolia, muy cerca de donde él nació. Este estilo de vida también le sería familiar. Genghis nació cerca del año 1160 y creció como estos arrieros de hoy en día, cuidando ovejas, yaks y caballos. Genghis habría sido criado como estos sujetos. Arriaba y también ordeñaba vacas y espantaba a los lobos. Aprendió a ensillar caballos hasta que aprendió a montarlos a la edad de 3 o 4 años. Genghis era mongol, una de las 4 tribus que lucharon durante décadas por el control de la estepa. Era el hijo de un líder militar mongol.
y por lo tanto creció en un ambiente lleno de privaciones, conflictos y violencia. Según la historia secreta, cuando Genghis tenía 9 años, su vida dio un gran vuelco. Su padre fue asesinado por los principales enemigos de los mongoles, los tártaros. Él, su madre, sus 5 hermanos y su hermana fueron expulsados y obligados a vivir en la estepa. Creían que morirían, pero no fue así. Genghis Khan se convirtió en su propio padre. Él tenía que levantar a su propia familia y lograr que sobrevivieran. Su único refugio era una carpa, Puedes tocarlo. de esas que aún son el hogar de muchos mongoles. ¿Cómo afectarían estos hechos traumáticos a un niño de 9 años? El efecto que puede tener en un niño de 9 años la muerte de su padre y el destierro de él y de su familia es demoledor. Él debió estar confundido y solo. Se habrá puesto furioso y habrá querido vengarse y asesinarlos a todos. Incluso siendo un niño, Genghis Khan tenía las herramientas para matar. El arco compuesto mongol. Lo llamamos arco compuesto porque está hecho de madera, cuerno y tendón. El cuerno puede comprimirse más que la madera y el tendón soporta más cantidad de tensión. Es tecnología simple, pero efectiva. Vamos a encordar el arco. Seré muy cuidadoso porque si se hace mal, uno puede salir herido. Para encordarlo, se dobla el arco en la dirección opuesta a su curvatura natural. Esto genera una tensión increíble. Y así tenemos un arco muy poderoso del que usaban los mongoles en la época de Genghis Khan. Fabricar este arco es complicado y toma mucho tiempo. Entonces, ¿por qué los mongoles hacían todo este proceso si ya existía un diseño de arco efectivo y más sencillo desde hace miles de años? Se trata del arco largo inglés. Estoy disparando con una réplica del arco largo inglés. El arco largo era usado por los europeos en el siglo XIV para acabar con los enemigos que luchaban usando armaduras. Era una gran arma y era el punto de comparación en cuanto a arcos se trataba. ¿Será que el arco mongol, que era mucho más pequeño, podría compararse? En este experimento le dispararemos flechas a una lámina de latón de 3 milímetros de espesor, lo que equivale al grosor de la armadura de un caballero. Primero, el arco largo. Parecen haber penetrado unos 18 centímetros. Ahora, el arco mongol. Penetraron de 20 a 23 centímetros. El arco mongol es unos 5 centímetros más penetrante. Vale la pena el trabajo que implica fabricar el arco compuesto. Resulta ser un arma letal. El arco compuesto mongol es mucho más poderoso que el arco largo tradicional. Y eso sin siquiera luchar de la manera que lo hacían los mongoles, a caballo. Disparar de costado es efectivo, pero muchos arqueros deseaban disparar de frente mientras arremetían contra el enemigo o hacia atrás cuando se retiraban, pero con los arcos largos pinchaban a los caballos. El arco mongol, que era más corto, no molestaba a los caballos y convirtió a los arqueros mongoles en un arma mortal, capaz de disparar en cualquier dirección, incluso en la arremetida y la retirada. Esta combinación poderosa de caballería y arquería crearon un arma letal mongola. Genghis usó esta arma para conquistar el mundo. Pero primero, el jovencito la usó para controlar a su propia familia. Una persona se interponía entre Genghis y sus ambiciones. Su medio hermano. Bekter, su medio hermano, era mayor y creía que podía intimidar a Genghis, que era un adolescente. Pero nadie intimida a Genghis. Así que mató a su propio hermano. El asesinato es el inicio de lo que sería una carrera llena de matanzas. Genghis crecía muy rápido.
El asesinato de su hermano muestra que Genghis Khan estaba listo para ser un adulto, para el liderazgo. Era un hombre de armas tomar. Genghis estaba empeñado en ser el líder del pueblo mongol. Lo que hizo después muestra la profundidad de su ambición y las atrocidades que era capaz de hacer. Genghis Khan tenía tan solo 9 años cuando su padre fue asesinado por tártaros. Su propia tribu, los mongoles, lo abandonaron y debía conocer gente poderosa para poder sobrevivir. Así Genghis se hizo amigo de Yamuka, el hijo de un líder militar importante. Eso es. Los dos jóvenes se unieron mucho. Juraron convertirse en hermanos de sangre. De acuerdo al libro La Historia Secreta, esto significaba que sus vidas se habían unido, nunca iban a abandonarse y siempre iban a defenderse. El libro indica que los dos hombres se convirtieron en guerreros prometedores. Pero cuando tenía 20 años, Genghis desapareció. La historia secreta no dice a dónde fue o qué hizo hasta unos 10 años después que volvió a aparecer. El Genghis que regresó era un hombre con una misión. Tenía el plan de convertir a los pueblos de las estepas en una gran fuerza de combate con él a la cabeza. Eso era una ruptura de las tradiciones. En este momento ya no dependía del clan o de la tribu. Las lealtades tribales desaparecieron y lo que importaba era la lealtad a Genghis Khan. Ya no importaban tanto las influencias, sino que lo apoyaran y le mostraran su absoluta y total fidelidad. Genghis planeaba llevar al ejército mongol a enfrentar a la tribu que asesinó a su padre, los tártaros. Pasaron 5 años antes de que estuviera seguro de que sus tropas estaban listas para enfrentarlos. Cuando llegó el día de la batalla, los guerreros de Genghis destrozaron al ejército tártaro. Pero los derrotados no aceptaban que Genghis era el jefe ahora y no le prometieron lealtad. Los tártaros se oponían a su liderazgo, así que Genghis ordenó una solución radical. Los mongoles asesinaron a cada hombre tártaro que encontraron, joven y viejo. Con esto, Genghis enviaba un mensaje claro de cómo pretendía gobernar. El que se metiera con él pasaría a la historia. Genghis Khan era un líder despiadado, pero también era eficiente. Era muy inteligente y capaz de adoptar nuevas estrategias. Se trataba de alguien muy carismático y que era muy buen líder. Su ascenso al poder era indetenible. Había cada vez más leyendas de que los mongoles eran inmortales. Podían dispararles flechas y seguían avanzando, tal como un ejército de zombies. ¿Tenían alguna protección extraordinaria? Los mongoles llevaban una armadura de cuero. ¿Eso podía detener una flecha? En este experimento, una lámina de cuero representa la armadura mongola y el cuerpo de un cerdo muerto representa el torso humano. La flecha atraviesa la caja torácica. Si fuera la caja torácica de un guerrero, le habría causado una herida muy grave. Es evidente que la armadura de cuero no era suficiente. Las pruebas arqueológicas muestran que los mongoles llevaban camisas de seda bajo la armadura. Disparemos de nuevo, esta vez con la seda entre el cuero y la piel. Aunque parezca increíble, la seda evita que la flecha penetre la cavidad torácica, al igual que un chaleco antibalas. No penetró en absoluto la caja torácica. Parece haber funcionado como una especie de barrera. Esto sucedió porque la seda quedó envuelta alrededor de la punta de la flecha. La seda disminuyó la gravedad de la herida, lo que le permitiría al guerrero seguir en la lucha. Así que una simple camisa de seda pudo haber inclinado la balanza a favor de los mongoles. Para Genghis, la victoria significaba escoger su recompensa.
Genghis no quería oro o joyas como botín por haber ganado la guerra. Él quería mujeres, coleccionaba emperatrices, princesas y reinas de belleza, así como un niño colecciona hoy tarjetas de béisbol. La historia secreta habla de varias esposas y cuenta que se quedaba con las doncellas más hermosas de las tribus que derrotaba. Las consideraba las recompensas por sus victorias. Genghis era insaciable. Genghis era un vencedor en el sexo y en el campo de batalla. Eso bien. Los guerreros abandonaban a sus líderes para unirse a él, pero algunos de sus nuevos guerreros trabajaban para su hermano de sangre, Yamuka. Genghis fue al campo de batalla con algunos de los hombres de Yamuka y esto le pareció inadmisible. Ahora los hermanos serían rivales. Los dos líderes ahora tenían que luchar. Genghis era temible, pero Yamuka tenía el ejército más grande. La noche antes de la batalla, a Genghis se le ocurrió una manera brillante de hacer que su ejército se viera más fuerte. Normalmente, cada soldado tenía una luz. Pero Genghis ordenó que cada hombre encendiera 5 luces. En la oscuridad, parecía que tenía un ejército enorme, 5 veces más grande. Muchos de los hombres de Yamuka se rindieron incluso antes de comenzar la batalla. Esta artimaña ayudó a igualar el marcador y la batalla resultó ser una victoria avasallante. Los guardaespaldas de Yamuka, que debían ser los más leales, lo traicionaron y esperaban salvarse si se entregaban a Genghis. No sabían que estaban rompiendo la regla de oro de Genghis. Hay traición en esos hombres que habían desertado. Eran infieles aunque hubieran desertado para unírsele a él. La deslealtad era algo que no toleraba. Los traidores fueron decapitados. Yamuka tuvo una muerte atroz. Genghis lo condenó a la columna de la muerte. La batalla terminó tras 4 años de guerra civil. Genghis había destrozado a todos sus oponentes. Todas las tribus se reunían en el lago sagrado de Mongolia para reconocerlo como jefe supremo. Este es el corazón de la patria de Genghis. También es el corazón de una revolución. Genghis destruyó a sus enemigos, se había unido a sus aliados y había creado una nación. Eso fue extraordinario porque fue la primera vez en la historia de los mongoles que todas las tribus se habían unido. Aquí, el pueblo lo reconoció como su líder supremo. Genghis Khan había creado una nueva nación, Mongolia. En el año 1206 unió a las tribus, fundó una nación y se le concedió un título único. No sabemos lo que significaba porque cayó en desuso poco tiempo después, pero tal vez significaba el rey más poderoso de todos, Genghis Khan. Pero Genghis creía que no solo las tribus lo apoyaban. De acuerdo a los registros de la dinastía Yuan de China, él tenía la firme creencia de que seguía órdenes que venían directamente de Dios. Tenía la visión de que Dios les había regalado el mundo a los mongoles, y su destino era lograr que eso se hiciera realidad. Decía estar a cargo de la misión divina de conquistar el mundo. Parecía que estaba completamente loco. Pero eso no es lo que arroja la evaluación psiquiátrica. Genghis Khan vivía una experiencia religiosa. Su visión no muestra que era un psicópata o que deliraba. Solo se estaba convirtiendo en un líder seguro de sí mismo. Para él era el momento de conquistar el mundo. Luego de destruir una ciudad, le decía a los sobrevivientes: soy el castigo que les envió Dios. Todos los muertos eran pecadores. De lo contrario, ¿por qué Dios me habría enviado? Una carta escalofriante, citando a Khan, se encuentra en los archivos chinos. Decía que tenía una gran obra, que era unificar y conquistar el mundo entero. Tenía la ambición, pero ¿tenía el talento para lograrlo? Necesitaría mucho más que talento. Para que los mongoles entendieran cuál era su destino, habría que asesinar a millones.
Genghis Khan había unido a las tribus de las estepas y ahora eran una sola nación guerrera. Para cumplir su ambición de conquistar el mundo, tenía que invadir el gran reino islámico de Asia Central, gobernado por el Shah Mohammed II. Esta vez Genghis no dio rienda suelta a sus deseos, sino que envió primero comerciantes y espías. La respuesta fue inmediata y sangrienta. El Shah convocó a los embajadores mongoles y los ejecutó. Grave error, muy grave. Genghis estaba furioso. Dio rienda suelta a la horda de mongoles. El ejército del Shah huyó a las ciudades fortificadas. Creían que las murallas y los fosos profundos iban a protegerlos. Imagínense el problema. Los arqueros a caballo se encontraron con murallas de 9 a 12 metros de altura. ¿Cómo diablos iban a penetrarlas? Genghis había tomado como prisioneros a muchos de los hombres del Shah y tuvo una solución sanguinaria: arrojar a esos hombres en el foso para hacer un puente humano. Ante el horror de la gente del Shah, los mongoles usaron miles de prisioneros como un escudo humano. La gente prefería rendirse antes de matar a sus compatriotas. Eran escudos humanos. Aún bajo los estándares actuales es una acción monstruosa, pero él deseaba dominar el mundo sin importar la cantidad de personas que murieran. Pero, ¿cómo hicieron los mongoles para atravesar las murallas de Persia? La respuesta está aquí, en Merv, la joya de la corona del imperio del Shah. Estas ruinas eran una gran metrópolis. Merv era una de las grandes ciudades de la época medieval. Me recuerda a la Londres de hoy en día porque su gente tiene distintos orígenes étnicos. Era parte de la revolución cultural e intelectual que tenía lugar en el mundo islámico. Las murallas de Merv estaban a 16 kilómetros a la redonda. La ciudad más importante estaba protegida por una inmensa muralla de unos 5 metros de espesor y 9 metros de altura. Las murallas parecían impenetrables, pero Genghis aprendía rápido y estudió la tecnología militar de los pueblos que había conquistado. Su ejército ahora incluía ingenieros expertos en la guerra de asedio. ¿Pero podría fabricar un arma que destruyera murallas de 5 metros de espesor? Un equipo de ingenieros va a comprobarlo. De acuerdo con fuentes persas y chinas, la gran arma de Genghis era una catapulta, un tipo de artillería medieval. La catapulta era el arma más innovadora en la carrera armamentista de esa época. Fue como la bomba atómica. Una catapulta grande dispararía rocas que tendrían este tamaño, pero se han registrado algunas rocas del tamaño de un Volkswagen. Merv pondrá a prueba el poder de la catapulta. Esta debe ser capaz de disparar por encima del foso que la rodea y de golpear las paredes. Recorrerá una distancia de unos 26 metros. ¿Pero podrá lograrlo? 3. Fueron solo 20 metros. Muy lejos del objetivo. Algo salió mal. Fue hacia arriba, pero debió ir hacia adelante. Es hora de sacar cuentas y hacer algunos ajustes. Parece que salió bien. 29 metros. Es bastante superior a los 26 metros. Cuando hallaban el campo de tiro ideal y un punto débil en la muralla, disparaban la catapulta de una forma repetida. Así que la catapulta era efectiva. Pero no se sabe con certeza si Genghis la usó en Merv. Una fuente antigua dice que la ciudad se rindió sin siquiera luchar. El escritor persa Juwayni escribió 40 años después del asedio y dijo que los guerreros mongoles se apostaron en las afueras de la ciudad durante 6 días y los habitantes aterrorizados se rindieron y abrieron sus puertas. Entonces, Genghis Khan conquistó Merv usando la intimidación o usando la catapulta gigante. Las pruebas arqueológicas indican que sí había edificios destruidos. Algunos tenían huecos que dejaban las rocas de las catapultas. Esto demuestra que Merv sí sufrió un ataque devastador con armas de asedio. Pero,
¿Fue de los mongoles? La respuesta fue encontrada bajo los escombros, en los esqueletos. Lo que tenemos aquí es una persona joven, de unos 20 años de edad, mujer. En primer plano se pueden ver algunos de los huesos como el cráneo, los dientes, las vértebras, la pelvis y huesos de las piernas. A su lado está un niño pequeño de entre 18 meses y 2 años. Murieron por el colapso de la estructura del edificio donde estaban. Pudo haber sido una madre que murió protegiendo a su bebé. Gracias al análisis de los fragmentos de cerámica encontrados en los esqueletos, los arqueólogos están seguros de que los restos datan de la época exacta de la invasión de los mongoles. Lo que buscamos es una víctima del asedio mongol. Los mongoles no solo sometieron a los habitantes de la ciudad, los acribillaron. El historiador Yuvaini relató que los mongoles habían llevado a los habitantes a Merv al desierto y los habían asesinado. Cada guerrero habría matado a 300 personas, lo que dejó un saldo de más de 1 millón de muertes. Pero Yuvaini inventó la historia de la capitulación de Merv. ¿Tendría razón con el número de muertes? Los estudios demográficos modernos pueden responder esta incógnita. Estos indican que Merv no tenía cerca de 1 millón de habitantes. Se estima que la ciudad tenía como máximo 150.000 habitantes. Así que creemos que el número de muertes se puede establecer entre 100.000 y 150.000. Yuvaini magnificaba la brutalidad de los mongoles por una buena razón. La reputación de los mongoles era un arma de guerra. El terror que infundían es un buen ejemplo de la guerra psicológica. Gengis Khan era el maestro de las tácticas terroristas. Sabía cómo infundir terror en el corazón de sus enemigos y utilizó estas tácticas toda su vida. Los mongoles habían conquistado Asia, dejando a su paso una estela de muertes. Fuentes persas indican que asesinaron a unas 3 millones de personas. Con cada victoria, Gengis capturaba a más mujeres para saciar su apetito sexual. Y las cosas se pondrían peor cuando Gengis Khan acabara con una civilización entera. Ya en 1226, Gengis Khan llevaba 20 años dirigiendo una de las conquistas más brutales de la historia. Había encabezado 6 campañas de expansión muy sangrientas y había creado un imperio que se extendía por 20 millones de kilómetros cuadrados. Más de 30 millones de personas vivían bajo su dominio. Nada mal para un chico campesino. Finalmente, el imperio mongol se extendería del Pacífico a Europa. Los logros de Gengis son extraordinarios. Si establecemos un paralelo con los Estados Unidos, se trataría de un esclavo analfabeta que luchó por su libertad, redactó la Constitución, liberó al país y al final conquistó desde Canadá hasta Brasil. Les dio a los mongoles un idioma, una constitución y además los alfabetizó. Creó una nación que sería el ejemplo de una buena legislación, educación y también un gobierno centralizado. Sería una nación unificada gracias a su expansión. Instituyó gobiernos en cada territorio conquistado, fortaleciendo así lo que ya había logrado en Mongolia. Estaba preparando su legado. La conquista es lo más fácil, pero el gobernar no lo es. Por eso es que Gengis Khan era una figura tan interesante. No solo conquistaba los territorios, sino que usaba su ingenio para poder gobernar su vasto imperio. Gengis ya tenía 60 años, edad que solo alcanzaba un 10% de sus contemporáneos y que era el doble de la esperanza de vida en el siglo XIII. Pero la edad no lo había suavizado. Psicológicamente se regía por el mismo código. A Gengis Khan lo motivaban dos grandes aspectos:
En primer lugar estaba su gran deseo de conquistar el mundo y establecer una nueva sociedad. Y en segundo lugar, la lealtad. Las metas debían ser cumplidas, pero la traición no sería tolerada. Y no le importaba si eran tradiciones pasadas. Genghis Khan planeó una venganza durante 7 años contra una civilización muy poderosa en el norte de China, el Imperio Tangut. El Imperio Tangut era un pueblo de gran cultura. Alguien de Nueva York o de Chicago de hoy diría que eran muy sofisticados. Tenían literatura y artes. Tenían una moneda, un gobierno centralizado y grandes ciudades. Además, eran muy acaudalados. En el año 1209, Genghis había llegado a un acuerdo con los Tangut. Los dejaría en paz si ellos les proporcionaban guerreros a los mongoles cada vez que los necesitaran. Pero cuando los necesitaron 10 años después, los Tangut se negaron, traicionaron su confianza y fueron desleales. El peor pecado para Genghis. Los Tangut cometieron un grave error cuando se negaron a enviarle tropas a Genghis Khan. Él regresaría con el único propósito de tomar venganza. Los Tangut tenían todos los motivos para sentirse seguros. Eran una superpotencia con varios millones de habitantes y su territorio estaba protegido por la vasta extensión del desierto de Gobi y por una gran barrera de montañas en el norte de China. Pero Genghis y sus hombres atravesaron esos obstáculos y su horda sanguinaria mostraba ahora sus capacidades como un ejército de conquista. Eran rápidos. Eran más rápidos que el Patton durante su misión por Europa en 1944, más rápidos que los alemanes con su guerra relámpago. Fue una guerra relámpago 1000 veces peor. Y destructores. Los mongoles arrasaron cada ejército chino que se les atravesó. La edad no pareció ser un obstáculo en esta campaña. Genghis Khan tenía la misma determinación. En esta campaña observamos sus características principales, su determinación, su liderazgo, su ambición y ganas de triunfar. No le importaba si para lograrlo tenía que matar a miles o incluso a cientos de miles. La conquista era toda su vida y esto se evidenció en todo momento durante esta última campaña. Genghis arrasó con China y sometió a los Tangut. No puedo evitar pensar que los Tangut eran estúpidos. Debían saber lo que los mongoles podían llegar a hacer para destruir a una ciudad. Se convirtieron en el objetivo de un ejército que había demostrado poder para destrozar cualquier muralla. Durante el ataque, Genghis desplegó sus catapultas, pero ya no solo lanzaban rocas. 1, 2, Genghis Khan había demostrado aprender rápido de tecnologías de guerra. Y de los mismos chinos había sacado su nueva arma. La bomba incendiaria. Algunos documentos del Medio Oriente, escritos poco después de la muerte de Genghis, contienen información detallada de cómo hacer una bomba incendiaria. Intentaremos preparar una antigua receta de Genghis Khan. Tenemos una lista de ingredientes: alquitrán, resina, piel de delfín, que es uno de los ingredientes más interesantes, y 5 porciones de grasa de riñón de cabra. ¿Esta combinación generaría una bomba incendiaria? Es evidente que hoy en día no puede usarse piel de delfín, pero en esta prueba utilizaremos ingredientes con las mismas propiedades. El resultado será una gran cantidad de humo negro y mucha adherencia de una masa pegajosa que arderá durante mucho tiempo. Esto es peligroso, incluso para un profesional equipado. Esta mezcla es algo peligrosa. Cada vez que unes diferentes elementos con diferentes propiedades químicas, no sabes con certeza cuál será la reacción. Los ingredientes formaron un líquido pegajoso. Una simple vasija de cerámica es un mortífero misil medieval. Pusimos todos los ingredientes aquí adentro. Encenderemos la mecha y veremos qué pasa. Lo que vemos que está ardiendo son los restos de la vasija y toda esa masa pegajosa que colocamos en su interior. Enciende todo lo que toca. Me parece que la receta que usamos era exactamente la misma de los mongoles.
Este experimento nos indica que los mongoles sí habrían implementado este tipo de armas. Decenas de catapultas bombardearon las ciudades del Imperio Tangut. Estas rocas caían en medio de la ciudad, mataban a cientos de personas y derribaban las murallas. Eran dispositivos incendiarios que llevaban fuego y muerte. Debió haber sido un infierno. Era espantoso el impacto de las rocas sobre la carne humana y la devastación que causaban en edificios de madera llenos de gente. Era atroz. Usó esta nueva arma de forma despiadada para destruir las ciudades enemigas. Los Tangut no tenían otra opción. Se rindieron. Su rey acudió a Genghis para pedir misericordia. Pero tuvo que esperar, porque Genghis Khan se estaba muriendo. En 1227, Genghis Khan tenía más de 60 años. Luego de una campaña brutal que duró varios meses, terminaría conquistando una gran civilización al norte de China, los Tangut. Esta invasión tan salvaje se llevaba a cabo desde un centro de operaciones móvil como este. Esta es una carpa similar a las que usaría Genghis Khan durante sus campañas. Tiene unos 11 metros de ancho y entre 4 y 6 metros de altura. Necesitaba este espacio para organizar su estrategia militar. Lo que nadie sabía es que el trono desde el cual daba sus órdenes se convertiría en la cama en la que finalmente murió. Hay muchas teorías acerca de la muerte de Genghis. Algunos decían que tenía una vieja herida por una flecha que le habían disparado. Otros decían que se había caído de su caballo, o que una de sus reinas lo había envenenado. Yo creo que la explicación es otra. Muchos en su ejército tenían fiebre tifoidea y él debió haberse contagiado. Fuera lo que fuera, todo se acabó en una semana. Genghis Khan murió en 1227. Así como muchas cosas en su vida, su muerte trajo terribles consecuencias. Su última orden se encuentra en el libro La Historia Secreta, y es escalofriante. Desaparecer a todos los Tangut, mujeres, hijos y nietos. Su ejército fiel obedeció su orden. Genghis Khan murió en medio de un océano de sangre Tangut. Nadie sabe cuántas personas murieron, pero una civilización completa desapareció. Erradicaron el imperio Tangut de la faz de la tierra, arrasaban las ciudades y esclavizaban o mataban a los habitantes. Generaciones de emperadores Tangut estaban enterradas en estas maravillosas tumbas piramidales. Los mongoles las abrieron y destrozaron sus hermosas fachadas. Todo debía ser destruido. Los mongoles destruyeron libros, iglesias y asesinaron al clero. Esto es lo que podríamos llamar genocidio. Una civilización fue eliminada de la faz de la tierra. Lo único que quedó son restos de su cultura y las ruinas de las impresionantes tumbas imperiales. En tan solo 21 años, Genghis Khan pasó de ser un analfabeto a ser el líder del imperio más grande del mundo. El territorio controlado por los mongoles llegó a ser más grande que el Imperio Romano o el reino de Alejandro Magno. Genghis instauró una dinastía que garantizó que su imperio estuviera en pie más de 100 años. Estos logros hacen que Genghis sea una de las figuras más controversiales de la historia. En Mongolia aún es venerado. Es el hombre que transformó Mongolia en una superpotencia. Las orillas del lago se convirtieron en una especie de santuario para Genghis Khan. Y esa es la mayor prueba de que aún hoy día Genghis Khan está vivo en los corazones de los mongoles. Genghis Khan pudo haber formado uno de los imperios más grandes del mundo. Pero la forma como lo hizo aún inspira terror y odio en muchas partes de Asia. A donde iba, dejaba una estela de muertes. Asesinó a su hermano cuando era un adolescente. Llevó a cabo el genocidio de los tártaros y los holocaustos en Mer y China. Y utilizó escudos humanos. Genghis Khan hizo todo esto para cumplir lo que él creía que era una visión divina: conquistar el mundo.
Pero según su comportamiento, ¿dónde está ubicado en nuestra escala psicopática de tiranos? Genghis Khan no era un psicópata. Usaba la violencia para lograr su único objetivo, que era perseguir y lograr su visión de construir un imperio. Él no mataba por gusto como Calígula, que sí era un psicópata. Genghis está al otro lado de la escala. Era un asesino impulsado por su ambición. Pero hay otro elemento clave para poder entender su personalidad. Se hablaba mucho, tal vez demasiado, de su magnetismo animal. Él mostraba su poder político a través de su insaciable apetito sexual. Este tirano tiene una puntuación muy alta en deseo sexual. Este es el perfil psicológico de Genghis Khan. ¿Quién en la historia tenía un perfil parecido? Genghis Khan puede ser comparado con alguien que haya sido un conquistador, con un líder que haya sido muy amado por su pueblo. Tenemos un ejemplo perfecto: Julio César. Ambos conquistaron el mundo, seguían una visión y tomaban a cada mujer que podían. Pero la cantidad de parejas sexuales de este tirano no es más que una leyenda. Hasta ahora. El laboratorio genético más grande del mundo accidentalmente hizo un descubrimiento muy revelador sobre la vida de Genghis Khan. Queríamos conocer cuál era el origen de la población asiática. El equipo investigador tomó muestras de sangre de más de 2.000 hombres en toda Asia. Se extrajo el ADN de estas células y se preparó para ser enviado al laboratorio. Buscaban microsatélites, secuencias de ADN, donde un fragmento muy pequeño de código genético se repite de forma consecutiva. Estos fragmentos no son el componente esencial del ser humano, pero su longitud varía de persona a persona y permite medir cuán diferentes somos los unos de los otros. Nos fijamos en las variantes de los diferentes individuos y poblaciones para poder ver si hay diferencias entre los pueblos o no. Ya que las muestras de ADN fueron tomadas de distintos países asiáticos, los investigadores esperaban que los microsatélites tuvieran diferentes longitudes. Lo que hallaron los dejó sorprendidos. Lo que descubrimos con este experimento es que una gran cantidad de estas muestras compartían una misma ascendencia. 8% de los sujetos tenían microsatélites idénticos. La única explicación posible es que compartían un mismo ancestro, cuyo ADN se encuentra en todos los sujetos. Los científicos pudieron determinar cuándo vivió ese ancestro. Hace unos 1000 años. Y la mayor acumulación de los microsatélites idénticos fue en Mongolia. Por la cantidad de microsatélites idénticos en Mongolia y la fecha que nos arrojaron las computadoras, concluimos que lo más seguro es que Genghis Khan fuera ese ancestro. La conclusión de los investigadores es que un estimado de 32 millones de personas, una de cada 200, comparten ADN con Genghis Khan y son sus descendientes. Fue un hombre con mucha acción. Lo irónico del caso es que un hombre que acabó con civilizaciones enteras terminó dándole la vida a más gente de la que destruyó. Aunque Genghis Khan no construyó ninguna ciudad y dejó pocas reliquias, su legado sigue vivo.